Quiero pedirles que me acompañen a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 31. Jesús todo hace bien. Jesús todo, absolutamente todo lo hace bien. William Barclay detalla el desprecio de los fariseos y de los escribas de la siguiente manera. Los fariseos ponían en la misma categoría a todos los que no cumplían los detalles de la ley tradicional y los llamaban, en forma de desprecio, la gente de la tierra. Había una barrera infranqueable entre estas dos clases de personas. El permitir que una de sus hijas se casara, por ejemplo, con un hombre de la tierra, era para un fariseo como dejarla indefensa, a merced de una fiera. Las reglas fariseas establecían, y cito, a nadie de la gente de la tierra le confíes dinero, ni aceptes su testimonio, ni le reveles ningún secreto, ni le nombres tutor de ningún huérfano, ni le pongas a cargo de un fondo de caridad, ni le acompañes en un viaje. Un fariseo tenía prohibido hospedarse en casa de un hombre de la tierra e invitarle a la suya. Tenía prohibido hasta donde fuera posible tener ningún trato con él. Los fariseos tenían el propósito deliberado de evitar todo contacto con los que no cumplían todos los detalles de la ley tradicional. Recuérdense que en el capítulo 7 comenzamos a ver de que consideraban incluso los alimentos inmundos si no se lavaban las manos, y la gente inmunda por esto mismo. Está claro que se escandalizaban de que Jesús solo se relacionara con gente que ellos consideraban no solo extraños, sino pecadores, cuyo solo contacto contaminaba. Comprenderemos mejor las parábolas que vendrán a continuación y que hemos estado viendo si recordamos que un judío estricto jamás diría un judío esto, incluso hoy en día. ¿Hay alegría en el cielo cuando se arrepiente un pecador? Lo que vemos en la Escritura. Lo que un judío hoy diría es: hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador, un perro. Deseaban sádicamente no la salvación de los pecadores. Entendemos entonces el deseo de Jonás de no ir a Nínive y predicar, sino su destrucción. Los judíos querían que el Señor destruyera a sus enemigos y que viniera y estableciera su reino, no que el Señor salvara a sus enemigos. Y esto sigue siendo cierto hoy. Pero para Jesús, no hay barreras raciales. No hay barreras culturales, no hay barreras físicas que estén más allá de la gracia y bondad de Dios. Dios no echa fuera a nadie. Jesús todo lo hace bien, y como comenzamos a ver cómo salva a esta mujer, sana a su hija endemoniada, cuando estaba dejando en claro que Él no había venido a ellos necesariamente. Ella misma sabía que era el Mesías de los judíos, pero en la Escritura estaba clara, como terminamos viendo hace 2 domingos, que según el pacto abrámico, Génesis 12, Génesis 15, en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Así que nunca se trató acerca de solamente una nación. Israel sería y será simplemente un medio de bendición, un rol mediatorio, como le dicen los teólogos. Pero no que sean mejores, ni que nosotros seamos inferiores. Era sencillamente el plan de Dios de vengan y vean qué bueno es el Señor, vengan y vean lo que se ve, cómo se ve la teocracia, que es decir, un pueblo gobernado por Dios. Pero Israel no quiso hacerlo. Israel no quiso ser sal y luz. Israel no quiso un rey celestial, quería un rey terrenal. Y conocemos la debacle que pasó. Y el Señor entonces, a todos los que le recibieron, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no es que este sea el plan B, siempre fue parte del plan de Dios. Y ahora nosotros nos manda a ir y a ser discípulos de todas las naciones, esperando hasta el día que Israel pueda arrepentirse. Israel hoy en día no tiene nada de especial, es una nación incrédula.
merecedor del juicio de Dios, pero el Señor salvará de ellos una simiente. Así que nos encontramos con esto, a Jesús visitando territorio gentil. No estaba donde tenía que estar, sabíamos que salió de estar en Genezaret en los versículos previos y partió a Tiro. Tiro es parte del Líbano. Si ven su mapa, Israel, y arriba está el Líbano, arriba está Siria. Es parte del Líbano. Tiro y Sidón son a menudo mencionadas juntas en la Escritura porque son dos ciudades muy terribles y asociadas en términos generales con los gentiles y con juicio. Jezabel, la famosa Jezabel, era de Sidón, donde el profeta Elías sufrió lo que sufrió, donde vemos todos esos relatos, y desde ese entonces, desde Jezabel, los judíos consideraban esto como un territorio no solo gentil, sino muy activamente en contra de ellos. Y Jesús estaba visitando esta región. Realmente el texto no nos lo dice. Comenzamos desde la vez pasada leyendo el relato de la mujer gentil. No sabemos si Jesús estaba visitando a alguien. Probablemente estaba visitando judíos dentro de ellos, porque un gentil normalmente no hubiera hospedado a Jesús, como leímos en la descripción de este comentarista. Pero Jesús quizás estaba visitando a algunos judíos que estaban en la zona. De nuevo, el texto no lo dice. Quizás estaba recobrando fuerzas, pero él tenía un propósito. Y él, a pesar de que había venido a los suyos y que sabía que los suyos no le recibirían, estaba dando pinceladas, estaba dando vistazos de lo que él había venido a hacer, a dar salvación a todos, sin barreras raciales, sin barreras culturales, sin barreras físicas. Así que Jesús termina su tarea en Tiro. Y dice el versículo 31, volviendo Jesús a salir de la región de Tiro, terminó ahí. Tiro estaba abajo, Sidón estaba arriba. Y luego dice, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Lo que Jesús hizo es un viaje a pie de 120 millas. Pero, si me miran, bueno, se lo voy a decir acá. Está Tiro acá, Sidón está acá, el mar de Galilea está acá abajo y el Decápolis está en la parte sureste del mar de Galilea. Entonces no era ni siquiera la ruta más corta, no era ni siquiera la ruta más lógica. Jesús hizo una especie de semicírculo, tenía un propósito. Desde el hecho que fuera y liberara y salvara a esta mujer que encontró fe que no encontraba en Israel. ¿Cómo es posible que estaba en Israel, estaba en Galilea, y los líderes religiosos le perseguían? Y esta mujer que supuestamente era despreciada, que supuestamente era lo más impuro que podía ser, Jesús encontró fe ahí, la gente se maravilló. Sus amigos, sus religiosos, los que debían seguirle, estaban más lejos de él. Y aquella que supuestamente estaba más lejos de él, estaba más cerca de él. Pero Jesús de todas maneras sale de Tiro, pasa por Sidón, lo cual de nuevo no hacía sentido naturalmente, y dice que llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Esta no es la primera vez que se menciona Decápolis. Lo recordarán tal vez en el capítulo 5, versículo 20, está un poquito atrás, Marcos 5, 20. Y es interesante cómo acá comenzamos a ver el resultado de lo que pasó tiempo atrás. Marcos 5, 20 dice, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Antes de recordarles quién era Decápolis demarcaba una región de 10 ciudades helenistas o griegas al sureste del mar de Galilea. Era realmente territorio gentil. Eran 10 ciudades, aunque después se fueron añadiendo más y quedó la región llamada como Decápolis. Pero lo interesante es que si se recuerdan en el capítulo 5, hubo una única persona que el Señor impactó positivamente ahí. Capítulo 5, versículo 1, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo.
Y para hacerles breve la historia, este hombre tenía una legión, tenía muchísimos, un ejército de demonios. Y nadie había podido controlarlo, nadie había podido hacer nada en contra de él, pero el Señor lo salva. Cuando estaba a punto de deshacerse de los demonios le piden que por favor no les mandara al abismo ya, todavía no. Por favor no nos mandes a nuestro destino final que ellos sabían, sino mándanos a este hato de cerdos. Y el hato de cerdos, Jesús estuvo de acuerdo, los cerdos se desbocaron por el despeñadero y se murieron. Así que la gente se escandalizó. En lugar de ver lo positivo de que habían librado a este hombre que estaba en su sano juicio y cabal, salvado, renovado, libertado por el poder de Dios, se enfocaron en no sabemos qué es esto es raro, los cerdos se murieron y hubo conmoción y expulsaron a Jesús de la tierra. Jesús realmente llegó ahí por voluntad propia. Él quiso llegar ahí solo por este hombre y le salvó. Y no le dejó regresar con él, ¿se acuerdan? No le dejó regresar, le dijo, no, quédate. Vete a tu casa, a los tuyos. Y a diferencia de como hacía generalmente en Israel, que les dicen no digan nada, incluso el texto que vamos a ver hoy decía, por favor no digan nada, por favor no cuenten. ¿Por qué? Porque él no solo quería que lo conocieran como un milagrero. Como vengan aquí al mejor postor, aquí alíñense y yo les voy a soplar y todos se van a sanar. O alíñense, dejen su ofrendita y yo los voy a ir sanando de a poco. Jesús quería que le conocieran como el Salvador y el Señor. Pero interesantemente a este hombre en un territorio gentil, un territorio que no había explorado todavía, el Decápolis, Gadara estaba en la parte más norte del Decápolis, le dice, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Versículo 20, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. La gente le corrió a Jesús, la gente no le conocía a Jesús. Regresamos al 7, pero vemos acá, en el capítulo 7, solo un tiempo después, que este evangelista a los gentiles, que este hombre que antes había sido muy endemoniado, ahora había hecho su labor de evangelismo. Y ahora que Jesús regresaba a Decápolis, había un territorio más preparado para él hacer lo que quería hacer. Versículo 32. Entonces solo hacía ese sentido que diga, y le trajeron a uno que era sordo y tartamudo. Esta misma gente que antes había sacado a Jesús, cuando se dieron cuenta que Jesús estaba aquí, es como, este es el que aquel tipo nos dijo, este es aquel que le libró, este es aquel de quien hemos estado escuchando al respecto, ha venido acá. Y me imagino la conmoción, el drama. Este hombre era sordo y tartamudo, da la idea de que había pasado por mucho tiempo. Tartamudo puede ser que tenía problemas al hablar, aunque generalmente si tú eres sordo, no puedes hablar o casi no puedes hablar porque tú no puedes replicar el sonido. Así es como aprendemos. Los niños aprenden cómo decir una palabra y la repiten porque escuchan y tratan de imitar el sonido. Pero si tú eres sordo, casi no puedes hablar. Así que no necesariamente son mudos, sino que por su sordera son prácticamente mudos, aunque no realmente. Pero da la impresión que este hombre no solo tenía, debido a su imposibilidad de escuchar, es que no podía hablar, sino dice tartamudo. La palabra que usa en griego explica que casi no podía hablar bien. A veces lo que pasa, y a los niños chiquitos les quitan una membranita aquí, porque a veces no pueden hablar bien, o las R's en español no las pueden decir bien, y tienen que quitarle ese impedimento para que se les suelte la lengua y hablen mejor. Imagínense algo así, el hombre no podía hablar, él tenía un impedimento. Y la frase que continúa, vemos que realmente habían conocido al Señor. Le rogaron que pusiera la mano sobre él. Muestra preocupación de la parte de sus amigos trayéndole y estaban preocupados y le dicen, por favor, hemos escuchado que tú eres Jesús, que tú eres el Señor. Queremos que lo liberes, queremos que lo salves. Estamos desesperados. Su amigo no podía decir nada, solo sonidos y muecas. El hombre no podía valerse por sí mismo, sus amigos le traen
Esto recuerda también el capítulo 5, versículo 23, cuando Jairo, muy desesperado por su chiquita que se moría, 12 años, como Jairo en el versículo 23 ruega con insistencia. Su hijita está al borde de la muerte, le dice mi hijita, no le dice solo mi hija, mi hijita, mi pequeña, mi niña, mi princesa se me muere. Y Jairo le dice, pon tu mano sobre ella. De la misma manera, seguro habrán escuchado estas historias, y los hombres le rogaban que pusiera su mano sobre él. De nuevo, estamos ante un territorio gentil. Estamos ante quienes hace unos días habían echado a Jesús. Jesús venía de un pueblo, de su propio pueblo, venía de Genezaret, venía de buscar problemas, venía de simplemente estar comiendo con sus discípulos y los líderes religiosos, en lugar de, no sé, pedirle consejo, pedirle ayuda, enséñanos, estaban buscándole peros, estaban poniéndole trabas. ¿Qué hace Jesús? Por favor, pásenme mi manto blanco, ese con el que sano, el ungido. Por favor, cámaras, a ver, una selfie. Ven, Deina, te voy a sanar ahorita. Tomémonos una selfie antes de sanarte. Jesús no hace esto. Jesús no estaba buscando un show. A diferencia de lo que vemos a veces hoy en día en la televisión, en muchos otros lugares. Entonces Jesús dice, tomándolo aparte de la multitud. Lo tomó aparte. ¿Por qué? Porque no quería hacer un show. ¿Por qué? Porque le importaba demasiado. Jesús pudo haber dicho, mira, sí, de acuerdo, solo deja tu ofrendita ahí y ya ahorita te hago tu milagro. Ya solo dime ahí y yo, claro, sí, ven ya que me cansas. Pero nunca vimos en Jesús esta respuesta. Y con cada persona lidiando de manera diferente según lo que necesitaban. Jesús le toma parte de la multitud a solas y hace algo un poco extraño, raro. Le metió los dedos en los oídos. Dice, qué raro. Si yo le digo a Julián, ven, te voy a meter los dedos en el oído. Bien raro. O sea, uno se mete como para rascarse, pero si alguien, aunque sea tu esposo, te mete tu dedo en el oído, es raro. Tú no quieres que nadie te toque los oídos, es como algo bien privado, como bien íntimo, ¿no? ¿Por qué Jesús le metió los dedos en el oído? Jesús realmente está de manera intencional comunicándose con él. Jesús está usando un lenguaje a señas para explicarle a este hombre que no entendía lo que iba a pasar, lo que iba a hacer. Le mete los dedos en los oídos. Jesús ve la necesidad, pero ve al hombre. Jesús no ve a un problema. Jesús ve a una persona. Jesús simplemente pudo haber dicho, sí, claro, ahorita te salvo. Pero Jesús se tomó el tiempo, lo puso aparte, se comunicó con él porque le interesaba a la persona, porque este no solo era un problema, porque no es como cuando uno va al médico siguiente, realmente no le interesa a uno. Jesús estaba interesado, Jesús quería dedicarle tiempo. Jesús ve la necesidad y le quiere comunicar. Y la única manera de comunicarle, ya que no iba a poder hablar, le hace así, porque tenía un tapón, porque no podía escuchar. Le dice, en otras palabras, voy a restaurar tu audición. Te voy a quitar ese tapón, ese impedimento. Es lo que está diciéndole. Jesús usó un lenguaje de señas, se tomó el tiempo de explicarle. No solo quería sanarle, que era lo más fácil de hacer, le ministra personal e íntimamente. Piensa, no sé, yo no quiero decir que todos, pero es súper genérico, ¿no? Pero hoy en día uno va al médico y simplemente es un número más. Sí, le duele la rodilla, bueno, no camine. Le duele la cabeza, bueno, que tomes estas aspirinas. Pero nunca nadie se toma el tiempo como antes en saber, bueno, ¿qué estás comiendo? ¿Estás durmiendo bien? ¿Estás con tensión? ¿Qué pueda estar pasando? ¿No? Y raramente hay médicos hoy que todavía los hay, pero ya no es como antes. Incluso te llamaban, ¿cómo sigue el niño? ¿Cómo sigues tú? Tal vez te visitaban a la casa.
y esa personalidad se ha perdido. Pero para Jesús no somos un número más. Para Jesús no somos un caso más. Para Jesús somos importantes, le interesamos. Y Él a cada uno lo ministró personalmente. A cada uno le puso la atención que debía. A cada uno lo cuidó de manera particular. Y este Dios le interesamos y nos ama. Está comunicándose con el hombre. Luego dice que le tocó la lengua con la saliva, lo cual también es asqueroso, ¿no? Pensar en esto es asqueroso, pero a Jesús no le dio asco. Jesús no le tuvo asco tampoco a la mujer con el flujo de sangre. No le tuvo asco a esta mujer que era gentil, que los judíos le tenían asco y que no querían tocarle porque iban a contaminarse. No puso reparos aun y cuando esta mujer tenía a su hija endemoniada, que era otra razón por la cual fuera detestable. Jesús le tocó la lengua con la saliva. Y Él está diciendo en lenguaje de señas: voy a destapar tu oído y voy a quitar el impedimento de tu lengua. Voy a sanar tu lengua. Jesús nos encuentra y nos encontró y nos busca. Le importamos. No somos un número más. Le interesamos para cumplir su propósito con nosotros. Por eso nos gozamos en la promesa de que aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla hasta el día de Jesucristo, que encontramos en Filipenses. Le interesamos. Tu vida es importante para Dios. Dios no ve tu color de piel, tu estado socioeconómico, tu tipo de trabajo, tu trasfondo. Le interesamos como personas. Porque cada uno de nosotros somos sus ovejas. Porque cada uno de nosotros no solo somos un número. Es al hombre el que solo piensa en números, en cabezas de ganado. Pero a Jesús le interesamos profundamente. No sé cómo haya sido una nota, nada más. No sé cómo haya sido tu vida. Tal vez te sientas rechazado. Tal vez te rechazaron. Tal vez te negaron. Tal vez hoy mismo te sientes rechazado. Pero Jesús no echa fuera a nadie. Jesús se goza en salvar. Él es nuestro buen pastor que nos lleva en pasos delicados y nos hace descansar. Él es Jesús que le importa cada una de nuestras lágrimas. Es nuestro Dios que se interesa por cada uno de nuestros problemas. Y por eso podemos venir como un hijo viene ante un padre y con toda sinceridad decir: papito, ayúdame. Estoy solo, me siento triste, tengo preocupación, estoy cargado. Me duele. Y saber que Él va a estar ahí, escuchando, enjugando toda lágrima. Nunca subestimes esto. Nunca dejes de venir a Él, porque seguro Dios tiene cosas más importantes que hacer. Él nos ama profundamente. Y después de mostrarle a este hombre el amor hacia Él, después mostrarle cuánto le amaba y cuánto le interesaba, que no solo era un número, dice versículo 34, y levantando sus ojos al cielo. ¿Por qué levanta sus ojos al cielo? Bueno, hoy generalmente lo que hacemos cuando decimos vamos a orar, hasta se dice inclinemos el rostro, ¿no? Una práctica, una tradición, no está en la Escritura. Inclinemos nuestro rostro y oremos, como para no distraernos en señal de devoción. Pero el judío típicamente cuando oraba levantaba los ojos al cielo, como para reconocer que todo viene de Dios, para reconocer que es a Él a quien estamos orando. Jesús está realmente indicando la fuente de su poder. Está diciéndole a este hombre claramente: estoy a punto de sanarte por el poder que Dios mismo, mi Padre, me ha dado. Que Él no estaba haciendo nada independiente. Jesús estaba predicándole a este hombre sin decir una sola palabra. Mete sus dedos en el oído, toca su lengua, mira al cielo como diciéndote: aquí viene. Es Él. En Juan capítulo 11, 41. Juan 11, 41 dice: entonces quitaron la piedra. Jesús alzó, esto es con Lázaro, Jesús alzó los ojos y dijo:
Padre, te doy gracias porque me has oído. Nótense cómo de nuevo levantó su mirada a los cielos y dijo, Padre, gracias porque me has oído. Está haciéndole testimonio a todo el mundo de que lo estaba haciendo en el poder de Dios. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. En todo momento Jesús estaba queriendo hacer ver a la gente que estaba haciéndolo en el poder de Dios, con las fuerzas de Dios, él mismo siendo Dios, pero en su rol de hijo, sometiéndose a su Padre. Y después de esto, no solo levantó los ojos al cielo, sino, ¿qué dice? Suspiró profundamente, regresando a Marcos 7. Y uno podría decir, bueno, esto no tiene mucho, pero sí, realmente sí, porque cuando hace esto, imagínate que tu esposa, tu esposo, tu amigo, tu hijo te contaron algo difícil y tú antes de decir cualquier cosa y te tiran todos estos problemas y tú antes de hablar dices, eso fue un montón de información, ¿no? Es la misma idea un poco. Jesús estaba siendo empático. Jesús estaba teniendo empatía. Está mostrando una respuesta compasiva a las necesidades de este hombre. Nótense el cariño de Jesús para un hombre gentil, para un hombre que no valía nada para la sociedad. Incluso hoy en día, si viene un mudo, un sordo, no es que lo denigremos o lo menospreciemos, generalmente es por desconocimiento. Si viene una persona en silla de ruedas acá, la gente actúa raro porque no sabe qué hacer. Y siente raro y a veces dice torpezas porque no saben cómo hacer. Pero Jesús muestra su compasión. No solo se dolió por él, sino se dolió con él. Se dio cuenta que este hombre había sufrido por muchos años. Había sido rechazado naturalmente. Jesús, hermanos, no es indiferente a nuestro dolor. A Jesús le interesa nuestro dolor. Jesús tiene todo el poder, todo el amor y todo el interés cariñoso para detenerse a hacer lo que hizo, para escuchar tu aflicción, para escuchar tu oración. Y después de levantar los ojos al cielo, la fuente de su poder, de suspirar diciendo, me doy cuenta de lo que has pasado. Yo no lo he pasado, estaba a punto de pasarlo, pero se conmueve con este hombre y le dice, estoy contigo. Le dice en arameo, es una de las razones por las que sabemos que Marcos, por ejemplo, no fue escrito para una audiencia judía como Mateo sí lo fue, porque Marcos cuando da frases o tradiciones judías las aclara. Dice, le dijo Efatá, esto es, ábrete. Marcos mismo da la traducción, por eso es que no se traduce Efatá, porque él mismo da la traducción sabiendo que su audiencia era gentil. En arameo quiere decir ábrete, o más preciso, sé abierto. Está dándole instrucciones a sus oídos de que se abran. Ábrete. Solo Dios podía hacer algo así. Ningún rabino, nunca nadie en la historia había podido hacer esto porque solo Dios puede hacerlo. Versículo 35. Vemos una respuesta inmediata, así como vimos con la tempestad que inmediatamente se detuvo todo. Inmediatamente se abrieron sus oídos. A diferencia de muchos charlatanes que vemos hoy en día en la tele o en otros lugares, Jesús sanó de inmediato. ¿Y qué dice? Desapareció el impedimento de su lengua. Por eso podemos saber que se refería más a un problema físico en su lengua que impedía que hablara bien, aunque lógicamente también por la sordera no es que tampoco podía hablar mucho. Cuando dice desapareció el impedimento, realmente está diciendo literalmente se desató la atadura. Se desató la atadura. Había una atadura que evitaba que su lengua funcionara bien, por eso tocó su lengua. La cadena de su lengua, en otras palabras, se rompió. Y cadena sabemos que tiene que ver con esclavitud. Jesús rompió
Esa esclavitud del silencio. Este hombre no podía escuchar, no podía hablar, tenía estas ataduras. Jesús había venido a libertar a todos los cautivos, había venido a romper todas las cadenas. ¿Y qué hacía este hombre ahora? Hablaba con claridad. Por primera vez en su vida, seguramente, este hombre hablaba con claridad. Por primera vez en la vida, este hombre era libre. Por primera vez este hombre se sentía más humano. Y a Jesús le importó y pudo haber hecho el milagro y listo, vete y haz lo que quieras. Pero le dedicó el tiempo, lo hizo a solas, no fue un show, fue una atención específica. Y Dios puede hacer esto con nosotros, con cada uno de nosotros. Aunque todos estemos orando al mismo tiempo, Jesús y el Padre nos escuchan individual y personalmente y le interesamos. Y Él pone atención. A veces va a responder inmediatamente, a veces no. Pero siempre responde, no es que no responda. A veces porque no tenemos lo que queremos, pensamos que Él no responde. Pero realmente Él siempre responde y le interesamos. Termina diciendo este texto, versículo 36, que Jesús les ordenó que a nadie se lo dijeran. De nuevo, Jesús no quería que le dieran a conocer simplemente como, listo, vengan, hagan una fila para tener su milagro. De hecho, en Marcos 1:44 es una de las razones por las... Pasó en Marcos 1:44 y 45, había pasado esto, que la multitud se agolpaba tanto que no podía más predicar, no podía más anunciar las buenas nuevas. Y esto es lo que Él quería hacer. Eso es lo que había venido a hacer, a dar el mensaje. Y en el proceso también libertar, en el proceso sanar. Pero no era solo un milagrero y tome su ticket y aquí se le hace su milagro. Jesús realmente había venido a proclamar las buenas nuevas de salvación porque estaba a punto de salvarlos. Pero mientras más se lo ordenaba, tanto más ellos lo proclamaban. Versículo 37. Ya habían estado asombrados por lo que el hombre endemoniado les había dicho. Ahora lo habían visto de primera mano, que este hombre no hablaba, que este hombre no oía. Y ahora estaba completamente regenerado, completamente restaurado. Decían, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Y esto es interesante, ¿por qué? Por dos razones. La primera, en Israel, parece que los líderes religiosos decían, todo lo hace mal. No se lavan las manos. Míralo a él, hace esto. Míralo a él, hace esto. Míralo a él, está sentado con pecadores. Míralo, está sentado con pecadoras. Y los gentiles, ¿qué decían? Todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien, recuerda, o es un eco a Génesis 1:31. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Esto declara la Escritura. La Escritura decía que Dios todo lo hace bien. Los judíos religiosos, llenos de su religión y sus costumbres, imponiendo normas a la gente, ¿qué decían? Todo lo hace mal. Es que no es así, es como nosotros decimos. No es ni siquiera como Dios dice en su palabra, sino que es como yo digo, y yo le voy a hacer a la gente que haga todas estas cosas porque yo digo, porque yo me quiero lucrar, porque yo quiero mi negocio de que traigan todos los sacrificios y me compren a mí todo. Y Jesús encontró fe en una mujer despreciada. Y Jesús encontró que ese evangelista despreciado por muchos, el previo endemoniado de Gadara, había hecho su labor y había preparado el terreno. Pero estos gentiles dicen, todo lo ha hecho bien. Y después dice una frase interesante, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Solo Dios puede restaurar el pecado, lo que el pecado ha dañado. El mundo que Dios creó no tenía ceguera, no tenía mudez, no tenía dolor, hasta que el pecado entró en escena en Génesis 3. Y acá Dios está haciendo todo nuevo. Este impedimento que este hombre tenía, está haciéndolo nueva creación. Este hombre capaz había nacido igual, Jesús está revirtiendo
a como era el plan original, sin ningún impedimento. Y por eso dicen, todo lo ha hecho bien. Y concluyen algo, las palabras que dice esta gente que se suponía que no sabían nada, que eran torpes, perros para los judíos, están más en sintonía con Dios que los que eran su pueblo y debían saber todo. Dice, aún a los sordos hace oír y a los mudos hablar. Y hay un pasaje paralelo en Mateo, aunque Mateo no cuenta todos estos detalles, sí concluye lo que sucedió en ese viaje de Jesús después de Tiro y Sidón. Mateo 15, 29 al 31 dice, pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y mire lo que dice Mateo, glorificaron al Dios de Israel. Lo que Dios siempre quiso hacer, que las naciones fueran y vieran qué bueno era su Dios y quisieran seguir al Dios de Israel. Israel dijo, no, todas las naciones son paganas, no queremos nada que ver con ellos, nosotros queremos tener un Dios gentil, nosotros queremos hacer una religión a nuestra medida, el judaísmo. Queremos agregar a todo lo que la Biblia dice, normas humanas, solo para que no estén cerca ni siquiera de tal vez, a lo mejor, cometer la infracción, el pecado. Y pusieron límites más grandes que lo que la Biblia decía. Pero estos hombres sencillos proclamaban el nombre de Dios. Estos nombres sencillos, estos hombres que no eran judíos, dice, aún a los sordos hace oír y a los mudos hace hablar. Marcos quiere demostrar, como había venido haciéndolo, de que Jesús había venido a los gentiles también y que habría salvación a los gentiles y que no solo los judíos eran el pueblo de Dios, sino Dios tendría otro rebaño, otro redil, como lo dice Juan más adelante. Pero realmente esta parte de que aún a los mudos hace hablar, que aún a los sordos hace oír, hay algo más ahí, con esto termino. Si van a Isaías 29, 32 y 35, apunta o es cita también de Isaías. Y es interesante, porque Isaías fue escrito para los judíos y habla de la restauración de Israel. En Isaías 29, versículo 18, 19, hablando de la redención de Israel, decía esto, 29, 18. En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Los gentiles que eran ignorantes, tontos, perros, entendían esto, entendían y estaban entendiendo que era el Mesías, y los líderes religiosos que se sabían la Escritura, supuestamente decían, este es un impostor. Este versículo hablaba de la restauración física y espiritual de Israel, pero parece que Israel no estaba interesado en ser restaurado. Ahora, capítulo 32. Versículo 1, ciertamente un rey reinará con justicia y príncipes gobernarán con rectitud. Versículo 3, no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad, y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. El Mesías estaba ahí haciendo estas cosas. Un texto que apuntaba a cuando el rey viniera. Y el rey había venido. Y los que esperaban al rey decían, no es el rey. Porque mostraban que es lo que Jesús estaba tratando de mostrar en Marcos 7. Jesús les dice, no hay nada que contamine al hombre. ¿Qué contamina al hombre? Lo que viene del corazón. Tú por ser judío no eres mejor que el gentil. Eso es lo que está diciéndole.
Y estaba mostrando el judío que eran ellos los que estaban ciegos, siguiendo una religión y no siguiendo una relación, y no viendo a Jesús cuando había venido. Y estos gentiles desgraciados, depravados, lo que sea que dijeran, lo estaban entendiendo. Y esta mujer lo entendió y le respondió las parábolas a Jesús, y los judíos decían, no entendemos las parábolas. Y los discípulos decían, Jesús, explícanos la parabolita esa porque no entendí nada. Y la mujer entiende la parábola y le responde a Jesús. Los líderes religiosos, cuando Jesús los cuestionaba, se quedaban, no, pues ya me tengo que ir. Y no le respondían. Un rey, Isaías había hablado de un rey que vendría a reinar a Israel para cumplir su promesa de restauración. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y el último, Isaías 35. Vemos cómo estaba en la escritura. Vemos cómo la frase que dijeron estos gentiles era cumplimiento de la escritura y ellos lo veían claramente. Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Había hablado de una creación transformada, de gente transformada, y Jesús estaba trayendo regeneración, estaba haciendo una nueva creación de esta mujer. Y ellos dijeron, no. Este texto de Marcos 7, versículo 31 al 37, no solo se trata de Jesús teniendo compasión de un necesitado. No solo es evidencia de salvación para los gentiles. No solo es evidencia de divinidad de parte de Jesús, sino que es también y muy fuertemente una señal del Rey y su reino por venir. El reino mesiánico prometido por Él, ese reino que Él había venido a ofrecer y que los judíos estaban rechazando. Dios va a terminar de restaurar todo. Así como restauró a este hombre, a estas mujeres, así como restauró nuestro corazón, Jesús va a venir a restaurar todo a través de Él. Al mismo tiempo, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, siempre que se menciona sordera y siempre que se menciona mudez, es sinónimo de rebelión espiritual. Y es exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Estaba revelándoles que supuestamente esta gente que estaba apartado de Dios, Él quitaba esa rebelión. Y supuestamente los otros que se vestían bien, que entendían cómo funcionaba todo, eran los que verdaderamente estaban en rebelión en contra de Dios. Los religiosos eran los que estaban ciegos. Los religiosos eran los que oían, pero no podían escuchar nada porque tenían los oídos tapados. Jesús estaba haciendo los milagros a los gentiles porque ahí había fe, porque ahí había un pueblo dispuesto. Israel estaba en rebelión espiritual. Israel estaba rehusando escuchar a Dios. Pregunta: ¿estás tú sordo espiritualmente? ¿Escuchando la palabra de Dios? ¿Escuchando el llamado de Dios? De seguirle, de obedecerle, de congregarte, de estar con el pueblo de Dios, de amar lo que Él ama. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Porque hay muchas voces allá afuera y siempre hay alguna que escuchamos. Pero ¿estás escuchando la palabra de Dios? No se trata de una religión, no se trata de un lugar, no se trata de eso, se trata de la palabra de Dios, la cual es el centro. ¿Estás escuchando la palabra de Dios y reaccionando? Porque los judíos escuchaban la palabra de Dios y se quedaban, bueno, ¿a qué horas comemos? Y parece que así actuamos a veces, ¿no? Los tamalitos, ¿cómo era la onda ahí? Y se nos pasa. Ya estuvo chistoso eso que dijo el pastor, o la introducción interesante. Sí, yo no sabía eso, pero eso no nos va a conducir a nada. Dios quiere que reaccionemos a esto. Dios no hace acepción de personas. Él se goza en salvar. Demuestra que los gentiles no eran impuros. Nuestro corazón es el que nos contamina. Necesitamos un Salvador. Y si hoy tú escuchas esto y te das cuenta, la verdad que yo quizás soy un religioso. El infierno va a estar lleno de religiosos. La religión no salva. La religión condena, de hecho.
El único que salva es Jesús. El que cree en Él. El que confiesa su pecado y se vuelve. Vamos hacia nuestro pecado y volvernos hacia Él y a obedecer su palabra. La religión, ir todos los domingos a la iglesia, no te va a hacer nada más que un buen religioso aquí en la China. No importa cómo se llame la iglesia. No, pero es que veníamos a Grace Bible Church igual. Muchos de los que vienen acá tal vez estarán en el infierno. Qué duro pensar eso, ¿no? Qué duro pensar eso. Y en todos lados, porque religiosos los hay en todos lados. Hipócritas, todos nosotros, yo soy el primero. Todos somos hipócritas. Todos no merecemos estar acá. Salvador, solo hay uno. Y Él dijo, venid a mí, los que están trabajados y cansados, yo os haré descansar. Mi yugo es fácil, mi carga ligera. Todo lo que tenemos que hacer es volvernos hacia Jesús y seguirle, arrepentirnos de nuestro pecado y confesarle como Señor y Salvador. Todo lo demás son normas de hombres, pero su palabra es clara y sus mandamientos no son gravosos. ¿Eres tú Israel hoy? ¿Buen religioso? ¿Te vistes bien? ¿Dices lo correcto? ¿O eres un gentil tal vez? Como estos hombres, esta mujer que vimos la vez pasada, que verdaderamente tenía fe. No sabía todos los cantos, no sabía todos los rezos, no sabía todo lo que había que hacer, pero su corazón creía en Jesús y le seguía. Y Jesús le probó y mostró evidencia de esto. Oremos y les pido ponernos en pie. Vamos a terminar cantando. Contempla a Dios para que reconozcamos a nuestro Dios. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de nuevo de estar ante ti. Señor, ayúdanos a no ser religiosos. Ayúdanos a verdaderamente obedecer tu palabra, seguirte a ti, Señor. Señor, tú no echas fuera a nadie. Ayúdanos a verdaderamente seguirte y servirte. Reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si hay alguien acá que no es tu hijo, te pedimos que les hagas ver su pecado y que se arrepientan y que se vuelvan de ti, que se den cuenta que simplemente han estado haciendo eso, calentando una banca, siendo un religioso, pero realmente no viviendo como un hijo tuyo. No queremos lamentarnos un día después, Señor. Queremos seguirte a ti, no a una religión. Queremos que encuentres fe en nosotros y que realmente seamos agradables a ti. Gracias por llamarte Padre y por poderte exaltar en esta mañana. Te pedimos que esta palabra, Señor, realmente impacte y penetre en lo más profundo de nosotros, porque tú todo lo haces bien. Alabado sea tu nombre.